Me tocaba compartir con ustedes, queridos misioneros, es precisamente la ideología de género. En este proceso que veíamos revolucionario, en esta destrucción de la familia, del mismo hombre, uno de los ataques, como también se fue anticipando un poquito el día de ayer el padre Nicolás, es la ideología de género. Quiero leer con ustedes esta sentencia clara, valiente, que dio en su momento el cardenal Joseph Ratzinger. Definió así, teniendo en cuenta también todo el contexto, toda la cosmovisión, como veníamos viendo, y esta última instancia, como explicó el padre Ignacio Elías, a partir del comunismo, cómo quedó trastocado el hombre. Entonces dice, la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo malo y sobre lo bueno. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Ahora, con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios para sí mismo. Bueno, como ven, está clarísimo cómo hace el Santo Padre también un repaso, como dándonos a entender también todas las instancias que ha ido instigando y destruyendo esta revolución, y luego retoma la ideología de género, ¿no?, en este sentido de construcción social, de considerarse un ser autónomo y también una voluntad pura, hasta tal punto de, como veíamos, que el hombre ahora se pone en el centro de Dios. También puse una cita de San Pablo a los Efesios para recordarnos también quién está detrás de todo este proceso. Es como volver, si se quiere, al Génesis. Como nos han enseñado en el Génesis, no solamente está el protoevangelio, sino que yo me animaría a decir que está el protoapocalipsis. En el Génesis está fraguada y está sintetizada toda la historia de la humanidad, nuestra creación, nuestra caída, el demonio que va a buscar nuestra condenación y Cristo que va a buscar salvarnos para Dios. Por eso esta cita de San Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto es muy importante, porque si no, no puede quedarse, no, sí, padre, porque la ONU, no, padre, porque la Organización Mundial de la Salud, no, porque Soros, padre, no, porque la masonería, y así sucesivamente, no, los feministas, no, la ola verde, la LGTB. Bueno, pero en última instancia, ¿quién es el que está capitaneando todo eso? ¿Quién está capitaneando nuestra autodestrucción? El demonio. Hay un principio que dice: la gracia no elimina la naturaleza, sino que la supone y la eleva. Así como ustedes están sentados en estas sillas negras o bancos, la gracia tiene como asiento la misma naturaleza del hombre. Para que nos llegue la salvación lograda por Cristo, se necesita la naturaleza humana. Por eso miren qué interesante el demonio, qué diabólico destruir al hombre, que esa gracia no encuentre asiento. Y después traje también, puse una cita de San Ignacio de Loyola, de la tan conocida meditación de las dos banderas, en los ejercicios espirituales, que él
cuando va a desenvolver en medio de las pláticas del retiro espiritual, la meditación de las dos banderas, dice la una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, y obviamente que la otra bandera, el otro ejército de Lucifer, mortal enemigo, pero miren esto, mortal enemigo de nuestra fe, no dice así. Mortal enemigo de la iglesia, no dice así. Mortal enemigo de las cosas espirituales, no dice así. Mortal enemigo de nuestra naturaleza humana. Así lo define San Ignacio de Loyola al demonio. El enemigo de nuestra naturaleza humana, en donde se asienta la vida de la fe, la vida de la gracia. Y para terminar un poquito esta introducción, una cita de nuestro Señor Jesucristo, que también ya se nos anticipó un poquito, cuando nos trata, dice nuestro Señor Jesucristo, nos dice en Juan 8:44, el demonio fue homicida desde el principio. Homicida, el asesino del hombre. Ese texto de la Neo Vulgata, porque lo busqué pensando lo mejor que a ver cómo era el texto, y está clarito. Ile homicida erat ab initio. Busca asesinar al hombre desde el inicio. Bueno, para un poquito de esta plática me basé en el libro negro de la Nueva Izquierda, de Agustín Lajes y Márquez, y también en Un cuerpo atrapado, de Iturralde, que tenemos la gracia de que son autores argentinos, y yo, que ya estamos acá providencialmente en la parroquia del Padre Leandro Bonín, que nos generosamente ha recibido la misión. El Padre Leandro Bonín también tiene un librito que se llama La desafía en la familia ante el desafío de la ideología de género. Tiene el costo de 300 pesos nomás el librito. Baratísimo. ¿Cuántas cosas compramos por 300 pesos? Y baratísimo, y está muy bien explicado, porque yo digo, acá están los más chiquitos también, que pueden aprovechar y tener tan accesible. Después, si los otros dos libros, el que los quiera, los otros dos libros en PDF, no, gracias, no voy a aceptar porque medio prestado, me dijo Cecilio, que el enfermero oficial me dice, padre, hasta el viernes no hay mate. Bueno, los otros dos libros, el que lo quiera después para profundizar, porque yo simplemente mi idea es nada más que iluminar un poquito y dejar un profundo interés. Debemos conocer en profundidad esta mentira que se ha institucionalizado, que se ha dogmatizado, que se ha impuesto al modo de una dictadura en la cultura de la muerte. Entonces, los que después quieran los otros dos libros en PDF me dicen, y por privado también se los comparto. Bueno, los fundamentos de la ideología de género. Tenemos que irnos entonces al marxismo, que tiene como los dos padres del marxismo, los santos padres serían Marx y Engels. Y recuerdan que el padre nos había dicho el lunes que en la sociedad el principio rector de Marx es la dialéctica, el continuo devenir de la historia, esa continua lucha, esa continua puja entre una y otra cosa. Entonces nos había dicho que la sociedad se desenvolvía en este devenir de la historia a través de la lucha de clases. Recuerden que nos había contado cómo se debía levantar el proletariado sobre la burguesía, porque estaba oprimida, estaba opresada, necesitaba liberarse. Bueno, miren qué interesante lo que va a decir con respecto a la familia. Él va a sostener que así esa sociedad está de manera nucleada y compendiada en la institución de la familia. O sea que si nosotros los comunistas tenemos que forjar la lucha de clases en la sociedad, tenemos que forjar la lucha de los sexos en la familia. Tenemos que contraponer a la mujer con el hombre,
porque la mujer está oprimida por el hombre. La necesitamos liberar, necesitamos que sea libre. Entonces acá ven, ya los sexos deja de ser esa diferencia y complementariedad natural. ¿Ven? Pasa a ser ahora, la dialéctica la lleva a que se contraponga. Ya no se complementa más el hombre con la mujer, ¿ven? Ya no está, y de esa complementariedad nosotros sabemos que después sale la estabilidad, que es otra propiedad muy importante de esa complementariedad. Y por eso Dios nos forjó, nos creó capaz de la familia. Naturalmente capaz de la familia es el hombre. Después obviamente que, por la herida del pecado original, como vimos, el Señor en auxilio le dejó a la familia, le regaló el sacramento del matrimonio. ¿Ven? Para que ese designio originario se viera auxiliado y sostenido debido a la herida del pecado original. Entonces, miren, a mí otra cosa también que me da cómo el enemigo conoce lo que es la familia. Impresionante. Cómo el enemigo conoce lo que es la familia. Nos saca años de luz en esto los católicos. Sabe la importancia, sabe la vitalidad que es para la sociedad, sabe que en la familia se fragua todo en la familia. El enemigo los tiene clarito. Yo no sé si nosotros tenemos clarito. Yo no sé si los católicos lo tienen tan clarito como lo tiene el enemigo a la familia. Bueno, de esa propiedad privada, recuerdan de la sociedad, la lucha de clase, bla, 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 bla. ¿Qué sería la familia para Marx? La primera forma de la propiedad privada. Miren esta sentencia que está en el libro de él acerca de la tesis de Feuerbach, que es un filósofo. Miren la frase textual que sale de ahí. La familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica. Es una ideología, padre, sí, pero no te va a creer que porque sí, es subjetiva, sí, social, no te voy a creer que quede en el aire. Recuerden que es práctico, tiene la praxis. La familia debe ser destruida en la teoría y en la práctica. ¿Cómo la podemos destruir a esta familia que está representada acá? ¿Ven? El padre, cabeza de la sociedad, cabeza de la familia, la madre, razón de ser, compañera de la cabeza de la familia, y los hijos, fruto de ese amor abierto a la vida y la educación obviamente cristiana de los hijos. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo? Tengo dos maneras, dice. Tengo dos maneras. ¿Cómo puedo destruir esto? Dos maneras. Hacer primero que este se libere de que la mujer que está apresada por el macho se libere. ¿Y ese movimiento cómo se va a llamar? Feminismo. Feminismo. Rousseau dice que el origen de la familia en realidad vivió en una sociedad matriarcal, dice. Y entonces después la familia sufrió, dice, y la mujer fue apresada, fue esclavizada por el hombre, como que esta familia constituida así, naturalmente, es un invento patriarcal de la sociedad masculina, por la cual la mujer, claro, quedó esclavizada. Entonces la mujer se debe liberar. Esto es el feminismo. Y después dice la otra manera, cómo destruir esta familia: liberar a los hijos de estos dos, que juntamente con la vida, ¿qué le han dado a estos dos? La educación, muy bien, la fe, el amor. Bueno, pero recordemos que estamos viendo también un poquito, tengo que meter en la cabeza de ellos, la unión de estos dos le ha dado el sexo. Le ha dado el sexo a esto. ¿Cuáles son los cromosomas de este? X y solamente y XX. Bueno, vamos, la vida comienza en el momento de la fecundación, malconcepción. Bien, bueno,
¿Y cómo se forma esa vida? Están... Cuando mamá... Bueno, bien, los cromosomas de acá, X, bien, y entonces en la conformación de la vida humana, en la combinación, en la unión de estos dos, se le da acá, si el hijo se unió con los gametos de ellos dos, XX y XX, ¿qué va a ser? ¿Qué hijo va a ser? Mujer, muy bien. Y si acá se unió el espermatozoide XY, si ovuló, fecundó el óvulo XX, ¿qué pasa? Hombre, bien. Entonces ven, la liberación de los hijos de esa opresión que reciben de los padres, ya que los padres de alguna manera los condicionan, los determinan en su sexualidad humana, se deben ver liberados, y esto acá es más o menos donde se empieza a ubicar la ideología de género. Como no puedo dejar de lado lo que ha sido el movimiento del feminismo, simplemente dos nada más, ahí está Butler, hay un montón, simplemente dos nada más, Simone de Beauvoir y, acuérdense por los neumáticos que andaba el padre Nicolás preocupado, Firestone, padre Nicolás, no falles. Bueno, digamos que el marxismo es como la levadura y esto es la harina, digamos. Como que se va conformando todo y esto va a seguir, va a seguir. Ahora nosotros estamos hablando de ideología de género. Ustedes piensan que va a terminar ahí, esto va a seguir en una degradación a grandes escalas en la destrucción del hombre. Hoy nosotros nos toca hablar de ideología de género. Vayan a saber qué va a pasar el verano que viene en la misión, qué otra ideología tocará hablar. Bueno, miren dos ideas nada más de Simone de Beauvoir. Dice: el matrimonio, el amor y otras nociones ligadas a la familia no son nada más que invenciones humanas creadas por los hombres, para perpetuar el dominio patriarcal. Y otra cosa interesante que va a decir, que también la condenó en su momento el Papa Francisco, Benedicto XVI, es que va a decir Simone de Beauvoir: el género se define socialmente y no está ligado al sexo biológico. Y ahí está la frase célebre de ella: mujer no se nace, no se nace, se hace. En la medida que yo adquiero conciencia y empiezo a percibir la realidad, según como yo me perciba, va a ser. Obviamente que hay una trampita, pero yo lo tengo que poner porque es el término y el concepto que ellos defienden ideológicamente de género. Ahí ya cuando dijimos género, ya perdimos, porque no existe el género. La ciencia, la medicina, la biología, la neurología, no hay ningún asiento científico que pueda probar fehacientemente la doctrina del género. No existe. Pero bueno, nosotros lo tenemos que ver así porque es como ellos presentan el caballo de Troya. Bueno, y después esta discípula de ella, ven cómo están los nombres también, la dialéctica del sexo, dialéctica. Bueno, se lo dedicó este librito a su maestra, a su mentora, y ella dice: hay que romper la tiranía de la familia biológica. Por esto mismo que decíamos, que la biología da una evidencia. Entonces es tirana la biología. Ella va a hablar que hay que tratar de lograr de captar la tecnología mejor y con la tecnología manipular la biología. Porque ¿de qué se decanta de la biología? De que uno con una para siempre, de ahí fruto los hijos.
Bueno, explicación. La unidad familiar biológica es fruto de una construcción ideológica para la reproducción humana, lo cual no lleva más que a afirmar la dominación masculina, ya que la mujer es de hecho la que tiene que llevar la carga de reproducción sexual. Entonces, ven, ya le va infundiendo un sentido negativo en la maternidad. ¿Ven? Como claro, tiene que cargar con un hijo, el otro está viendo los partidos de fútbol, tomando ahí cerveza en el sofá y yo tengo que estar acá, tengo dolores, me dan mareo, me da náusea, y el otro. Entonces, bajo esa excusa, presenta la maternidad como algo negativo, como una maldición. Por eso dice, solo si la mujer se levanta, se revela y toma control de su cuerpo por medio de la reproducción sexual, aborto, anticonceptivos, todo lo que entraría ahí, la opresión a la mujer por fin será superada. Pensemos que todavía estamos en el feminismo y pensemos cómo va a llegar todo esto a la ideología de género, que es el segundo momento. Segundo momento. Ideología de género, orientación sexual y identidad de género. Está fundada en dos ideas erróneas, como veíamos recién, es nada más que la fermentación de lo que acabamos un poquito de los principios de ver, y también son contradictorias entre sí. ¿Por qué son contradictorias entre sí estas dos ideas erróneas? Porque dice, la orientación sexual es algo que cada uno decide por sí mismo. Este presupuesto niega que la sexualidad sea algo biológicamente innato. Y la segunda idea errónea, la orientación sexual como algo con lo cual se nace y nada se puede hacer al respecto. Entonces, si se nació gay, no tiene sentido intentar cambiar. Entonces no puedo decidir por mí mismo. O sea que si yo estoy en un cuerpo equivocado, yo me siento mujer, pero me dieron un cuerpo de hombre, o sea que entonces no puedo decidir por mí mismo. ¿Ven cómo se contradice? No, sí podés decidir por vos mismo. Ah, bueno, yo me percibo hombre y tengo un cuerpo de hombre. Ah, no, pero pará, porque no es así, digamos, no es que se nazca, vos podés cambiar, vos podés según cómo te percibes, ¿ven? ¿Ven cómo hay una trampita entre las dos? Bueno, con respecto a lo primero, la orientación sexual a partir de la autopercepción con la cual nacen las categorías LGBT, lesbianismo, gay, bisexual, transexual, y ahora es LGBTIQ+. Así que, cómo están formados con eso, a ver los dones del Espíritu Santo, a ver los frutos del Espíritu, cómo saben todo eso, católico. La Organización Mundial de la Salud presentó 112 géneros. 112 géneros. Para los que les guste la... Bueno, este resultado del estudio de las ciencias y de la biología, de la neurología, de la psicología, de la psiquiatría, acá quise englobar un poco todo. Acá está medio condensado toda la... No hay evidencia científica alguna con respecto a la orientación sexual homosexual, por ejemplo, como una característica biológicamente innata. La biología y la genética contradicen la falsa idea de que las personas que manifiestan otra orientación sexual nacen así. La tendencia del hombre hacia la mujer y viceversa es el resultado natural y esperable de todo el desarrollo de nuestros cuerpos sexuados, incluido el cerebro, hacia la función reproductiva. Lo que hay que explicar es por qué en una minoría de personas
esta tendencia natural se ve bloqueada y redireccionada hacia objetos sexuales que carecen de función reproductiva. Como no hay evidencia de que la conducta homosexual, pero acá puede ser bisexual, transexual, todo lo que ustedes quieran agregarle, tenga una base biológicamente determinante, su origen debe explicarse por algún problema ambiental relacionado con el desarrollo psicológico del individuo. En nuestro ser biológico, en nuestro ser corpóreo, ahora vamos a ver dos ejemplos completos, no hay nada, ningún dato que nos dé la ciencia de que una persona que sienta una atracción sexual hacia una persona del mismo sexo, por ejemplo, pueda ser respaldado por la medicina o la ciencia, cualquiera de estas ciencias que nombramos. Entonces, ¿qué nos está diciendo entre líneas? Si no hay nada en el organismo del ser humano, hasta en el ADN, en la composición del ADN, como vimos recién, entonces hay que buscar en otro lado esa causa. ¿Y qué nos está diciendo? El ambiente, la influencia, el ambiente, lo exterior, la cultura. Acá nos está dando ya todo. También dice el desarrollo psicológico. O sea, está acá también el problema. Está acá y lo que desde afuera entra acá. Y que el problema es que después de todo acá baja acá y desordena acá. Y no solamente se queda acá, porque está la reasignación de sexo. Que yo me puedo amputar, extirpar de manera irreversible. Irreversible, por ejemplo, los genitales. Pero eso no saca lo de acá, el trastorno de acá arriba. Ya vamos a ver también unos ejemplos. Entonces, mírenlo. Bueno, voy a dar un ejemplo simplemente de esto que he dicho con la genética molecular, que sería la ciencia que estudia lo más ínfimo de nuestra estructura, vista siempre obviamente desde lo biológico, de lo corpóreo. La genética molecular, ¿qué hace? Analiza la estructura molecular del ADN de una persona para determinar si hay un gen específico que cause una determinada conducta o rasgo físico. Todos están esperando que yo pronuncie esa palabra, pero voy a pronunciar el nombre nomás, porque el padre Ignacio Elías se está riendo de allá diciendo: estoy esperando que pronuncie el apellido del cura. Nick. ¿Lo ubican? ¿Cómo se llama uno de los cortometrajes que él hizo? Circo de mariposa. Era cheta afilada. ¿Quién lo dirigió eso? Eduardo Verástegui. Bueno, muy bien. Bueno, él es un australiano, bueno, como saben, hace charlas motivacionales y bueno, él sufre de síndrome de agenesia o tetraamelia, la cual se caracteriza por la ausencia de las extremidades. Bueno, la genética molecular descubrió que la raíz de su síndrome se debe a una mutación del gen WNT3 situado en el cromosoma 17. Miren el estudio minucioso, y bueno, por eso se llama molecular. Este gen, pero miren lo que la ciencia con el avance de la tecnología también lo descubrió, ¿no? Este gen es el encargado de proveer una proteína cuya función es crucial para el desarrollo de las extremidades, por ejemplo las piernas y los brazos, en la fase embrionaria. Miren el descubrimiento científico y el alcance y el avance. Bueno, ¿y cómo lograron este resultado? ¿Cómo se dieron cuenta, que el Nick no tenía eso? Bueno, no te rías, María. Como hizo la genética para descubrir que esa mutación de ese gen particular es la razón de su discapacidad, se tomaron muestras de todas las personas que sufren de este síndrome
y de un número considerable de personas que no lo sufren, o sea, personas normales que tienen las extremidades. Padre Chinito, auxilio. Avisos parroquiales. ¿Falta una? Es que falta una. ¿Esa era abajo? ¿Capaz? ¿Capaz la abajo? ¿Y la 9 capaz o la 10? No, es eso. Parece que esta, che. No. Parece que esta. Bueno, el ADN de todos los participantes del estudio fue comparado por método de asociación del genoma humano completo, esto que decíamos un poquito recién. Es decir, recurrieron a técnicas de secuenciación del ADN para identificar las diferencias en el ADN y si estas estaban asociadas a un rasgo en particular. En este caso, lo que querían saber era cuál era la causa de que había nacido sin extremidades Nick, que sería, por eso sufría este síndrome de la tetraamelia. Y oh sorpresa, los científicos descubrieron que todos aquellos que sufrían de este síndrome conseguían tener una mutación en este gen, del cromosoma 17. Fue así que se descubrió el origen genético de esa enfermedad. Bien, ¿a qué quiero llegar yo ahora con esto? ¿Para qué el Padre nos dio esto? Bueno, el último estudio que se ha hecho, pero se han hecho muchísimos, yo quise poner de manifiesto el último estudio para hallar el supuesto un gen gay, dicen los de la ideología de género, que esas personas que nacen así, y que recién veíamos que no podían cambiarse porque ya nacieron así. Entonces estas personas, bueno, se hizo un estudio entre ellas que experimentan la atracción hacia el mismo sexo y las que no, y el resultado fue nulo, ya que no se encontraron absolutamente ninguna variante genética al respecto. Es decir, que no hay un gen que explique la conducta sexual de una determinada persona. No sé si un poquito el resultado que obtuvieron, que exactamente todo igual el ADN, a pesar de que una parte de ellos se autopercibía con atracción hacia una persona del mismo sexo. El estudio en cuestión, titulado Estudio de Asociación a Gran Escala del Genoma Humano, revela instituciones de arquitectura genética y comportamiento sexual del mismo sexo. Bueno. Pero miren, ¿qué pasó? Como fue el resultado nulo, imagínense en ellos, encima de esta empresa obviamente que está también en Brand Home, están todos de la misma, es decir que ellos son propagandistas de la ideología de género. ¿Qué saltó como consecuencia? Lo siguiente, que sugieren en ese estudio científico, por el contrario, que la conducta homosexual depende del medio ambiente, del desarrollo personal, de las influencias y las experiencias muchas veces negativas de la infancia, tanto como el abuso sexual, el abandono paterno, la violencia, etc. Claro, imagínense, tenían el otro grupo acá, supongo que tenían el grupo de los homosexuales. ¿Qué hicieron? Empezaron a indagarles más en el estudio. ¿Y cómo empezó usted? Cuando empezaron a contar ellos, no, en mi infancia, unos fueron abusados, otros, los padres le manifestaban reiteradamente que ellos habían en realidad querido tener un varón, y bueno, nació ella, entonces siempre los papás, bueno, una sucesión de cosas que decantó en que ellos dieron a conocer este segundo aspecto, que creo que acá está todo, acá está todo. Entonces, termino con un caso entonces de esto que estamos hablando, entonces, para que vean cómo la respuesta está
en la cultura que también me rodea, si bien es cierto, nada me quita el libre albedrío, la responsabilidad personal de cada uno, porque si no caeríamos en que el determinismo social, obviamente que nosotros somos libres, pero imagínense los de que yo he visto los más chiquitos de Gush. ¿Cuántos tienen los de Gush, el más chiquito que ha venido? 14. Ah, no son los más chiquitos entonces. Me parece que hay uno de 13. Y medio de 80. Ah, bueno. Bueno, ¿a qué quiero llegar yo? Que imagínense el tema de... Nos acaba de decir el estudio científico que es el medio ambiente, el que influye, no determina, pero influye considerablemente. Imagínense nuestros amigos, nuestros hermanos más chiquitos, nosotros mismos que estamos también flagelados. Imagínense constantemente a través de la ESI, Educación Sexual Integral, le están inculcando, dogmatizando constantemente a través de las leyes. Bueno, por eso es una cultura de la muerte, porque no es solamente un aspecto, es la salud, es la medicina. Y después, ¿qué pasa también? No sé, bueno, me tiene que ayudar un psicólogo. Otro tema más, porque tengo que encontrar uno que no sea psicólogo, uno que no haya estudiado con el padre del psicologismo moderno, por ejemplo con Freud, uno que no sea freudiano, todo un tema. Es como buscar una aguja en un pajar muchas veces para no ayudar a una persona. Entonces tengo que encontrar un psicólogo que tenga una honesta, responsable y verdadera, haya cultivado la ciencia y la psicología. Si no, ven cómo también en este tema es todo un... Bueno, voy con esta historia entonces de Walter, que en un momento determinado se cambió el nombre, porque bueno, ahí vamos a leer un poco. Dice: no es solamente uno de los primeros transexuales de la historia, ya que recibió terapias hormonales y cirugías de reasignación de sexo, sino que también transicionó, es decir, aceptó su sexo biológico después de muchos años de lucha interna. Bueno, se podría decir que es como la historia, él sería el hijo pródigo de la ideología de género. ¿Ven? Uno que pidió la herencia, se fue, despilfarró toda la capacidad de amor honesto que tiene la persona, la sexualidad humana la despilfarró, pero gracias a Dios recapacitó, volvió sobre sí y luego volvió. Volvió, por eso dice esa palabra difícil, se transicionó, o sea, se había hecho una resignación de sexo, pero luego nuevamente se convirtió y volvió. Y ahora actualmente está ayudando a todas las personas y obviamente que desentrañando esta mentira. Bueno, miren lo que data de su infancia. Su abuela lo vestía de nena cuando era chiquito. Lo vestía de nena y le manifestaba un disgusto por no haber nacido mujer. Lo vestía, lo obligaba a jugar, le quitaba todas las cosas que fueran de varón, y él empezó a vivir un gran disgusto, una gran depresión, un gran desatino, un gran dolor, y inclusive él escondía los vestiditos en el ropero, y cuando se los encontró obviamente su padre, que quizá de manera rústica, no tampoco el educado o sobrellevado por la situación, porque la verdad es que parece el lugar de los padres, cuando sucede una situación así, precipitosamente lo castigaba severamente, severamente. O sea que también de su padre le costaba después percibir el amor, sino que la violencia, el odio, la fuerza violenta. Y bueno, y su tío, para de males, su tío empezó a abusar de él desde los 8 años. Y obviamente que él lo manifestó, todo un trauma, ya acá también sintetizado, pero obviamente que todo un trauma para él, pobre, y él lo dijo, lo manifestó y no le creyeron, ¿no? Sus padres no le creyeron.
Después él en la juventud, pensemos que acá está todo en los años que él vivió, está todo explota la revolución del sexo, y que tiene como Estados Unidos como cabecera, y acá también se hace famoso en su adolescencia un hombre que también, bueno, se hace la resignación, el primero que se hace la resignación sexual, así que todo también, toda una... Bueno, por él de igual manera forma matrimonio, tiene hijos, e inclusive trabajaba como ingeniero en el proyecto de transbordador de Apolo en la NASA, o sea que era perito, y después él seguía no pudiendo él, digamos, manejar, él no habiéndolo tratado a este tema de toda la infancia traumática que tuvo, empezó a caer en el alcoholismo, la depresión, y llevado a eso, lamentablemente, su esposa se divorcia de él, lo deja, ¿no? Como que ve que no se deja ayudar, y ve que en un momento de su vida a él lo desborda todo este trauma que tuvo en la infancia y en la adolescencia, así que se queda solo, tiene que sufrir, imaginemos lo que es también la separación, la contención de su esposa, bueno. Entonces, él va en estos manotazos de ahogado, en esta desesperación también de su vida, porque empieza a tener nuevamente que intento de suicidio, todo lo que vimos recién, bueno, todo esto se va manifestando, ¿no? Él también, después ustedes lo pueden buscar, él tiene su propio testimonio, ¿no? Va contando todo. Va a ver al doctor Paul Walker, que le decían el especialista de género, como que él es uno de los padres en la medicina, en la institucionalidad de esta ideología, y cuando lo va a ver, él le cuenta, y ustedes piensan que él atendió a los traumas, ustedes piensan que él tuvo el reparo, que fue abusado, que necesitaba de un psiquiatra, un psicólogo, por todo lo que le pasó. No, ¿qué le diagnosticó él? Tranquilo, le dijo, ¿sabes qué tenés vos? Tenés disforia de género. ¿Qué significa disforia de género? No estar a gusto con el cuerpo que me tocó. Eso te pasa a vos. Eso, mirá lo que le diagnosticó, terrible. Y le recetó un tratamiento hormonal y la reasignación del sexo. Entonces, él va a contar, bueno, que se sacan los órganos masculinos, y también empieza todo este tratamiento hormonal para que se le empiecen a desarrollar lo más que se pueda las tetillas, ¿no? Imitando a la mujer y todo lo demás. Obviamente que él, ¿qué pasa? Cuando él le lleva todo este proceso, lo usan también como una bandera. Lo usan como una bandera, como el conejito de India, y bueno, él va contando que lo van llevando, lo van exponiendo, lo van presentando mundialmente, y él dice que supuestamente las soluciones que le había prestado Paul Walker, no pasó nada, ¿no? Los traumas psicológicos, psiquiatras, todas las cosas que había sufrido en su infancia se agravaron más. Inclusive él a pesar de que se maquillaba, ¿no? Porque acá lo tenemos, ¿no? Él a pesar de que se maquillaba, se vestía como mujer, trataba de actuar como mujer, imitaba la imitación de una mujer, trataba de fingir la voz fina, hasta se cambió el nombre, se pasó a llamar Laura. Todo esto, imagínense que mediáticamente promocionado, cada cosa que él se hacía era el boom. Y bueno, él en el fondo empezó a darse cuenta que era hombre, en el fondo, ¿no? A pesar de toda esta cáscara o esta máscara o este teatro, y entonces empieza a buscar un psiquiatra, y gracias a Dios él da, y un psicólogo, un colegio, y gracias a Dios él puede dar con un buen psicólogo, ¿no? Puede dar con un buen psiquiatra, que lo empiezan a ayudar, empiezan a sanar todas las taras que tenía. Imagínense que él venía arrastrando desde niño, desde niño todo lo que le venía pasando, este calvario. Entonces lo empiezan a ayudar, y él empieza a experimentar después. Obviamente que después, cuando él ya
vuelve a algunas cosas, digamos, las tiene que, como dijimos recién, son irreversibles. Algunas cosas ya no las puede recuperar, ya se hizo muchísimas cirugías y muchos tratamientos en los cuales ya no los puede recuperar. Así que eso también él lo testimonia espectacular, como cuando él habla de qué pasó. Pero al menos sí en el corazón, en el alma, en la psique, al menos sí volvió en eso, ¿no? Y entonces, bueno, él felizmente ahora se dedica a ayudar a personas trans a salir de ese infierno en el que se han metido y en el que han sido engañados. Así que él está ayudando a muchísima gente, y de hecho tiene una página oficial también, bueno, y él está sacando a un montón de personas, porque en el fondo hay que tener muchísima compasión de estas personas que han sido engañadas, que han sido mentidas, que han sido, obviamente que sí, por parte de los que saben, manipuladas, y ellas buscando ayuda, buscando auxilio, la verdad que lamentablemente no han caído justo en el lugar adecuado, pero bueno, yo creo que también debemos tener esa misericordia y bueno, rezar por ellos. Y por ahí nos puede pasar que uno tenga a un familiar, que uno tenga a un amigo, que esté inclusive siendo confundido por esta ideología reinante, o como dijimos recién, desde la ciencia. Yo sé que yo no soy ni biólogo, pero yo no quería ver la parte de la medicina, sé que el otro después ustedes van a tener tiempo de verlo de otro aspecto, pero creo que es importante el que nosotros sepamos que no hay nada en el organismo biológico natural del hombre que esté esto. Por eso es una ideología, algo que se impone desde fuera y no tiene ningún sustento en la realidad. Entonces, si yo tengo un amigo, un pariente, algo que esté pasando por esta prueba o que esté en esta confusión que, como veíamos, el medio ambiente le influye, bueno, debemos ayudarlo en este sentido, pero saber que no es que él le han mentido, se creyó algo que no es verdad, fue empujado, o lamentablemente, Dios quiera que no, pero lamentablemente a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, capaz que le ha pasado algo de lo que vimos, violencia, abuso. A mí me pasó un caso, pero la consecuencia no la sacó de un extremo, pero miren hasta dónde va. Una niña que estaba en la pubertad, que estaba en los prejuveniles, me vino a plantear este rechazo de que ella odiaba al hombre, qué sé yo, que ella le gustaba más estar con las chicas, bueno, todo, que le gustaba, y hablando con ella despacito, escuchándola, pidiéndole que me contara de la familia, cómo se componía, con quién vivía, cuántos hermanos tenía, decantó al medio de la conversación que tenía un odio a su papá, porque su papá nunca iba, ella hacía patín, por ejemplo, nunca iba a patín a verla, no iba a las reuniones de la escuela. Siempre cuando la mamá le preguntaba algo en la mesa, el papá le decía, no, solucionalo vos, hacete cargo vos. O sea, ella veía de su papá que su papá se redesentendía de ella, como que no le importara, ¿ven? Entonces, como una reacción a eso, ¿ven?, es como que ella se perfilaba ya a ser militante feminista. Miren, ¿no? Y uno siendo conversando, a mí sinceramente me sorprendió también, esa fue la primera vez que yo me tocó el caso, que yo escuché, también me sorprendió a mí, yo que estaba con los ojos así, no como ustedes ahora que están así con los ojos. Y ella después, hasta ella misma encontró el remedio, como que yo seguí escuchando, ella también encontró el remedio, el camino, ella se dio cuenta solita, y bueno, gracias a Dios, ha pasado mucho tiempo, ahora gracias a Dios ella ha seguido su vida, su desarrollo, pero miren qué nefasto que es, porque los adolescentes están recién también madurando su sexualidad, uno confirmando, haciendo pie en su ser hombre, en su ser mujer,
y de pronto vienen toda esta ola de ideología de género y miren los horrores que puede causar. Así que bueno, bueno, después también recuerden que es una cultura, como dijo el padre Ignacio, el desenvolvimiento, todo el ámbito social, el desarrollo social del hombre, en la música también, en la ropa, en la moda, en todo, absolutamente en todo, la política, como a través de las leyes se va metiendo en todos lados. Bueno, ¿alguna pregunta? Las pirámides, padre, que usted mostró ahí, por ahí decía que esta ideología ataca la parte del medio, que sería la mujer, y los hijos, la base, y bien directamente. Pero ¿de qué forma existe una forma directa de ataque al hombre? ¿O la forma de atacarlos atacando esas dos partes? Porque parecería que se ataca directamente a la mujer y al hombre, no tan directamente, sino más. Parecería, entonces se puede contestar eso. Sí, bueno, el feminismo en el fondo también es venían hablando, como hemos venido hablando en las pláticas anteriores,